En Albacete, una ciudad que respira fútbol en cada rincón de sus calles, la vida de Javier giraba siempre alrededor de un balón. Desde pequeño soñaba con convertirse en un gran jugador, alguien que pudiera, al menos por un instante, tocar el cielo verde de los estadios donde corrían los héroes que admiraba. Entre todos esos héroes, había uno que brillaba con una luz especial: Andrés Iniesta. Iniesta no era solo un futbolista para Javier, era un símbolo. Representaba la humildad que, según los comentaristas, le caracterizaba, la magia que hacía posible lo imposible, el hombre que convirtió un toque de balón en poesía. En las paredes del cuarto de Javier había pósters con su rostro, recortes de periódicos pegados con cinta adhesiva, e incluso un cuaderno donde escribía frases como «Quiero ser como Iniesta». Cada gol, cada asistencia, cada palabra de Iniesta en entrevistas era una inspiración. Un día, la radio local anunció que habría un evento en la ciudad. Un programa especial de televisión llevaría a Iniesta de regreso a su tierra natal, para un encuentro con jóvenes aficionados y promesas del fútbol. El corazón de Javier explotó de emoción. Tenía solo 16 años, pero sentía que esa era la oportunidad de su vida, el momento en que por fin conocería al hombre que había alimentado sus sueños. Durante días, no habló de otra cosa. En la escuela, sus amigos se reían de su entusiasmo, pero también lo entendían. Todos sabían lo que significaba Iniesta para él. Su madre, al verlo tan ilusionado, le dio un abrazo y le dijo: «Hijo, aprovecha esta oportunidad. Pero recuerda, a veces los sueños no se cumplen como uno espera». Javier, con la ingenuidad de un adolescente, sonrió confiado. Esta vez sí, pensó. Llegó el gran día. El evento se celebraba en el auditorio principal de la ciudad. Afuera, cientos de personas se agolpaban, con camisetas del Barcelona, banderas de España y balones, esperando un autógrafo. El aire olía a nerviosismo, a esperanza. Javier llevaba consigo su camiseta más preciada, una réplica con el número 8 de Iniesta, impecablemente doblada en su mochila. Dentro, el ambiente era eléctrico. Los focos iluminaban el escenario donde, en pocos minutos, aparecería el héroe local. La música sonaba fuerte, los presentadores animaban al público, y los jóvenes invitados a subir al escenario ensayaban sus preguntas y comentarios. Javier había sido uno de los seleccionados, gracias a un concurso de redacción en el que escribió un ensayo titulado «El fútbol como escuela de vida», por Iniesta. Cuando finalmente anunciaron la entrada de Iniesta, el auditorio estalló en aplausos. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Allí estaba él, vestido de manera sencilla, con una sonrisa tímida, caminando hacia el escenario. No parecía una estrella mundial, parecía uno de los suyos, un vecino más. Y quizás por eso, lo admiraba aún más. Durante la charla, Iniesta respondió con calma y sinceridad a cada pregunta. Habló de sus inicios, de los entrenamientos en la Masía, de la importancia de la disciplina y de la familia. Cada palabra caía en el corazón de Javier, como si fuera un consejo personal. Y cuando llegó su turno, cuando el presentador dijo su nombre y le invitó a subir al escenario, Javier sintió que flotaba. Con las piernas temblorosas, se acercó al micrófono. Sus ojos se encontraron con los de Iniesta, y por un instante todo lo demás desapareció: los aplausos, las luces, el murmullo del público. Solo existían él y su ídolo. «Andrés», balbuceó Javier, con la voz quebrada. «Gracias por inspirarnos. Yo solo quería decirte que sueño con ser como tú algún día». El auditorio respondió con un aplauso cálido. Iniesta sonrió y asintió con la cabeza, pronunciando unas palabras de aliento que Javier apenas escuchó, porque estaba embriagado de emoción. La charla siguió su curso, y al final, entre saludos, fotografías y abrazos, Javier esperó el momento perfecto. Cuando Iniesta se levantó para abandonar el escenario, Javier corrió hacia él, sacó la camiseta de su mochila y, con los ojos brillantes, dijo: «Andrés, ¿me firmas esta camiseta? Por favor, es mi sueño». Iniesta lo miró directamente a los ojos. Hubo un destello de vacilación en su rostro, una sombra de preocupación que Javier no supo interpretar. Y entonces, como si un peso invisible cayera sobre sus hombros, Iniesta bajó la mirada, murmuró una disculpa apenas audible y se marchó apresurado, acompañado de su equipo. Javier se quedó con la camiseta en las manos, el brazo extendido en el aire, inmóvil. Los demás niños y padres se arremolinaron alrededor, algunos con autógrafos, otros con sonrisas. Pero él no tenía nada. Solo un vacío enorme que se abrió en su pecho.
El regreso a casa fue un silencio largo y doloroso. Su madre trató de consolarlo, diciendo que Iniesta debía tener prisa, que quizás había una razón. Pero Javier no escuchaba. En su mente, solo había una frase: me miró a los ojos y me rechazó. Esa noche, acostado en su cama, acariciando la camiseta sin firma, algo cambió en él. La admiración pura se transformó en herida. Y esa herida, día tras día, se convirtió en rencor. Con el paso de los años, el recuerdo de ese instante se volvió una cadena. Cada vez que veía a Iniesta en la televisión, levantando trofeos o siendo aclamado por millones, Javier sentía un ardor en el pecho. Todos lo ven como un héroe, pero yo conozco su verdad, se repetía. En su mente, Iniesta ya no era un símbolo de humildad, sino de desengaño. Y así, la vida de Javier siguió adelante, pero con una sombra siempre presente. Una sombra que lo alejaba de la felicidad, que lo ataba a un pasado que nunca pudo soltar. Lo que no sabía era que ese mismo recuerdo, ese mismo instante congelado en el tiempo, algún día lo llevaría de vuelta frente a Iniesta, en circunstancias que jamás habría imaginado. Madrid hervía aquella tarde de primavera. El aire olía a asfalto caliente, a bocinas de coches y a café recién molido en las terrazas. En uno de los auditorios más modernos de la ciudad, se celebraba un congreso deportivo dedicado al futuro del fútbol en España, con invitados de renombre, entrenadores, exjugadores y jóvenes promesas. El nombre más esperado de la jornada figuraba en letras grandes en los carteles: Andrés Iniesta. El auditorio estaba lleno hasta el último asiento. Periodistas, familias enteras, niños con camisetas del Barcelona y del Albacete, empresarios que querían escuchar sobre proyectos sociales. Todos aguardaban con expectación la llegada de un hombre que, incluso años después de dejar la liga, seguía siendo un símbolo nacional. Entre la multitud, sentado en una de las filas medias, estaba Javier. Ya no era el adolescente con los ojos brillantes que temblaba al subir a un escenario. Era un hombre de 30 y tantos, con el rostro endurecido por los golpes de la vida. Su cabello empezaba a clarear en las sienes, y las arrugas alrededor de los ojos mostraban más cansancio que alegría. Llevaba una camisa arrugada, un reloj barato y un gesto tenso. Había evitado durante años este tipo de eventos. Cada vez que veía a Iniesta en televisión, algo en su interior se encendía. Una mezcla de rabia, envidia y una herida que jamás había cicatrizado. Pero esta vez, cuando vio el anuncio del Congreso, sintió que no podía dejar pasar la oportunidad. Hoy voy a decirle todo en la cara, se juró a sí mismo. Cuando las luces se atenuaron y el presentador anunció con entusiasmo la entrada de Iniesta, la sala se vino abajo en aplausos. Iniesta apareció vestido de manera elegante pero sencilla, con un traje azul oscuro y corbata discreta. Caminaba con esa calma suya, esa serenidad que siempre transmitía. Sonreía, saludaba, asentía con la cabeza. Para muchos era la imagen de la humildad. Para Javier, era una máscara. Durante casi una hora, Iniesta habló de proyectos sociales, de academias de fútbol para niños en barrios desfavorecidos, de la importancia de educar en valores más allá del balón. La gente escuchaba con atención, algunos incluso se emocionaban. Javier, en cambio, apretaba los puños. Cada palabra que salía de la boca de Iniesta le parecía una ironía, un recordatorio cruel de lo que él había vivido años atrás. En un momento, el presentador abrió el turno de preguntas al público. Varias manos se levantaron. Un joven entrenador preguntó sobre métodos de formación, una madre sobre cómo motivar a los niños. Iniesta respondía con paciencia, con su tono sereno. Javier sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. De repente, sin pensarlo demasiado, se puso de pie. Su voz retumbó en la sala, con un tono duro y cargado de ira. «Iniesta», gritó, señalándolo con el dedo. «Basta ya de discursos bonitos. Diles aquí a todos que en realidad no te importan los aficionados». El auditorio se quedó helado. El murmullo se apagó, y todos giraron la cabeza hacia él. El presentador intentó intervenir, sorprendido, pero Javier no le dejó. «¿Sabes quién soy?», continuó, con la voz quebrada por la furia. «Hace 20 años subí a un escenario para decirte que eras mi ídolo. Te miré a los ojos, te pedí un simple autógrafo, y tú me rechazaste. Me dejaste ahí, como si no valiera nada». Algunos asistentes murmuraron incómodos. Otros miraron a Iniesta, esperando su reacción.
Los guardias de seguridad comenzaron a moverse, avanzando por el pasillo hacia Javier. El presentador, nervioso, levantaba las manos tratando de calmar la situación. «Señor, por favor, siéntese», decía uno de los organizadores. «Este no es el lugar». Pero Javier estaba desbordado. «Toda mi vida me marcó ese momento», gritó, con lágrimas en los ojos. «Mientras todos aquí lo veneran, yo sé la verdad, no eres humilde, no eres humano. Solo eres otro famoso que se cree por encima de los demás». Los murmullos crecieron. Algunos espectadores sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar. La tensión se palpaba en el aire. Iniesta, hasta entonces sentado, respiró hondo. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y dolor. Levantó la mano para detener a los guardias que ya casi alcanzaban a Javier. «No», dijo con voz firme, pero calmada. «Déjenlo». Los guardias se detuvieron, confundidos. El presentador miró a Iniesta, inseguro. «Tranquilo», le aseguró Iniesta. «Quiero escucharlo». El auditorio se sumió en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando su siguiente movimiento. Iniesta se levantó, caminó lentamente hacia el borde del escenario y miró directamente a Javier. «Sube aquí conmigo», dijo, extendiendo la mano. El gesto sorprendió a todos. Javier, todavía alterado, dudó un instante, pero la rabia acumulada pudo más. Caminó hacia adelante, empujado por una mezcla de orgullo y dolor. Los guardias lo miraban de reojo, preparados para intervenir si era necesario, pero Iniesta les hizo una señal tranquilizadora. Al llegar al escenario, Javier sintió el peso de cientos de miradas sobre él. El sudor le corría por la frente, el corazón le latía desbocado. Iniesta lo recibió con un gesto sereno, casi paternal. «Cuéntales», dijo suavemente. «Cuéntales lo que llevas dentro». Javier tomó aire y se lanzó. Durante varios minutos habló sin freno, relatando aquel día en Albacete, la ilusión de un adolescente, la decepción de quedarse con una camiseta sin firma, el vacío que lo persiguió durante años. Sus palabras eran cuchilladas, llenas de resentimiento. «¿Sabes lo que es vivir creyendo que tu héroe te humilló?», clamó, con la voz rota. «Cada vez que te veía levantar una copa, cada vez que escuchaba a la gente hablar de tu humildad, sentía que me estaban mintiendo. Porque yo conocía al verdadero Iniesta, el que le dio la espalda a un niño». El silencio era sepulcral. Algunos espectadores miraban con compasión, otros con incomodidad. Había quienes pensaban que Javier se estaba excediendo, pero también quienes se preguntaban si sus palabras escondían una verdad. Iniesta lo escuchaba en silencio, con la mirada fija en él. No había rabia en sus ojos, ni intento de justificar nada. Solo atención, y quizás un destello de tristeza. Cuando Javier terminó, agotado, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas, el auditorio entero seguía en silencio, esperando. Iniesta tomó el micrófono. Su voz, suave pero firme, llenó la sala. «Gracias por decir lo que sientes, Javier». El hombre se quedó perplejo. Esperaba una defensa, una negación, una réplica. No esa calma, no esa gratitud. «Ahora», continuó Iniesta, «déjame contarte también mi parte de la historia». La sala contuvo la respiración. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. El auditorio entero parecía contener la respiración. El eco de las últimas palabras de Javier aún flotaba en el aire, pesadas, hirientes, llenas de resentimiento acumulado durante 2 décadas. Las cámaras de los móviles seguían grabando. El murmullo se había apagado como si todos entendieran que estaban a punto de presenciar algo irrepetible. Iniesta, con el micrófono en la mano, permaneció de pie unos segundos, en silencio. No era un silencio vacío, sino uno denso, que obligaba a todos a esperar. Finalmente, levantó la mirada hacia Javier, que seguía a su lado, con el pecho agitado y las lágrimas brillando en los ojos. «Recuerdo aquel día», dijo Iniesta al fin, con voz serena. «Lo recuerdo mejor de lo que imaginas». Javier parpadeó, sorprendido. No esperaba que aquel momento insignificante para un hombre rodeado de fama pudiera haber quedado grabado en su memoria. «Estábamos en Albacete», continuó Iniesta, «en un evento con muchos niños, muchas familias. Había aplausos, fotos, música. Yo sonreía, respondía a preguntas, intentaba estar presente para todos. Pero entonces, de repente,
mi hermano me llamó por teléfono. Mi madre estaba muy mal de salud y acababa de ser trasladada de urgencia al hospital. El auditorio se estremeció. El murmullo volvió, suave, como un río que se despierta. Javier lo miraba incrédulo. Me acuerdo de ti, Javier, prosiguió Iniesta, y sus palabras golpearon al hombre como un rayo. Me acuerdo de un chico con una camiseta doblada, mirándome con una ilusión inmensa. Y me acuerdo de haber querido parar, de haber querido firmar esa camiseta. Pero en ese momento solo pude pensar en llegar a tiempo al hospital, en ver a mi madre antes de que fuera demasiado tarde. El rostro de Javier se desfiguró, no de ira, sino de confusión. Su mente buscaba resistirse a esas palabras, pero la verdad tenía un peso imposible de ignorar. Corrí, dijo Iniesta, bajando un instante la mirada. Corrí sin mirar atrás. Y cuando llegué al coche, sentí una punzada en el pecho, porque sabía que había dejado atrás a alguien decepcionado. Sabía que ese chico podría sentirse olvidado, pero mi prioridad era mi familia. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Javier. El público entero guardaba un silencio reverente, como si hubieran entrado en una iglesia. Nunca supe tu nombre hasta hoy, añadió Iniesta, mirando de nuevo a Javier. Pero durante mucho tiempo me pregunté cuántos niños habrían sentido que no estuve allí para ellos. Y créeme, eso me duele más que cualquier crítica que me hayan hecho en un campo de fútbol. Javier abrió la boca, pero no encontró palabras. Su garganta era un nudo. En su interior, una batalla se libraba, 20 años de rencor contra la fragilidad de una verdad que lo desarmaba. Iniesta respiró hondo y continuó, ahora dirigiéndose al público. Este hombre cargó con una herida durante años, una herida que yo, sin querer, provoqué. Y eso me recuerda algo muy importante. A veces, un gesto pequeño para nosotros puede significar el mundo para alguien más. A veces no sabemos cuánto daño puede causar una ausencia, una prisa, una mirada perdida. Los asistentes asintieron, algunos con lágrimas en los ojos. Era como si Iniesta no hablara solo de aquel momento con Javier, sino de todas las veces que alguien había sentido el peso del silencio o la indiferencia. Volvió a mirar a Javier. No puedo cambiar lo que ocurrió, dijo con humildad. No puedo firmar aquella camiseta de hace 20 años, ni darte el abrazo que merecías entonces. Pero puedo pedirte perdón hoy. Perdón por no haber estado presente para ti en ese instante que era tan importante. Perdón por no haberte dado la certeza de que sí me importabas. Las palabras se clavaron en el corazón de Javier como una descarga eléctrica. Todo el odio, todas las frases repetidas en su mente durante años, me miró a los ojos y me rechazó. No le importo. Comenzaron a tambalearse. Javier bajó la mirada, las manos le temblaban. En su mente veía al adolescente que había sido, solo, con una camiseta sin firma en las manos. Y ahora veía a Iniesta, frente a él, confesando con la voz quebrada que había sufrido también. No sabía nada de eso, susurró Javier, apenas audible. Iniesta dio un paso hacia él y, con una naturalidad desarmante, le puso una mano en el hombro. Lo sé, respondió con suavidad. Y entiendo tu dolor. El contacto físico, ese gesto tan sencillo, derrumbó los últimos muros de Javier. Sus piernas flaquearon y se cubrió el rostro con las manos, sollozando. El público entero lo miraba, no con juicio, sino con empatía. Alguien en las gradas aplaudió suavemente, y poco a poco, el aplauso creció, llenando la sala. No era un aplauso para Iniesta. Era un aplauso para la vulnerabilidad compartida, para el valor de enfrentarse a la verdad. Cuando Javier pudo hablar, su voz era un susurro tembloroso. Yo pensé que me despreciabas. Pensé que me veías como a un nadie. Iniesta negó con la cabeza, con los ojos humedecidos. Nunca fuiste un nadie. Ningún niño lo es. Y si alguna vez lo hice sentir así, aunque fuera sin querer, te pido perdón de nuevo. El auditorio entero estaba emocionado. Algunos lloraban abiertamente. Los teléfonos grababan cada segundo, conscientes de que aquello se convertiría en un momento que daría la vuelta al país. Javier, aún con lágrimas, levantó la cabeza. Miró a Iniesta y, por primera vez en 20 años, no vio al hombre que lo había herido. Vio a un ser humano, frágil, con errores, pero también con una grandeza distinta a la que imaginaba, la grandeza de reconocer el dolor ajeno. El presentador, conmovido, apenas pudo articular unas palabras.
Esto es más que un congreso. Esto es una lección de vida. La ovación final sacudió el auditorio. Iniesta y Javier permanecieron de pie, uno al lado del otro. El primero con serenidad y humildad, el segundo con el corazón abierto y una herida que, por fin, empezaba a cicatrizar. En ese instante, Javier comprendió algo que nunca había querido aceptar. Su odio no había sido hacia Iniesta, sino hacia la sensación de abandono que lo había marcado. Y ahora, al conocer la verdad, la rabia empezaba a transformarse en algo diferente, más ligero. Quizás aún no en perdón total, pero sí en la posibilidad de dejar de vivir encadenado al pasado. Lo que ocurrió después sería decisivo. Iniesta no se conformaría con ese instante de catarsis. Buscaría darle a Javier un nuevo lugar, una oportunidad para rehacer la conexión rota. Pero eso sería más adelante. Por ahora, lo esencial había sucedido. La verdad había salido a la luz, y con ella, el muro del rencor había comenzado a derrumbarse. Las semanas posteriores al Congreso en Madrid fueron un torbellino de emociones para Javier. La escena en la que había enfrentado a Iniesta, su ídolo de juventud convertido en antagonista, había dado la vuelta al país. Los vídeos grabados por el público circularon por las redes sociales, y los titulares se repetían en los periódicos. Iniesta transforma la ira en perdón en directo, el gesto que conmovió a España. Para Javier, la repercusión fue desconcertante. Había pasado años sintiéndose invisible, atrapado en el resentimiento, y de pronto estaba en el centro de todas las miradas. Recibía mensajes de desconocidos que le decían: "Te entiendo, yo también guardo heridas de infancia, gracias por dar voz a lo que sentimos muchos". Pero también había quienes lo criticaban con dureza: "Eres un ingrato, Iniesta no te debía nada, qué vergüenza arruinar un evento así". Entre la confusión y el ruido mediático, una llamada inesperada cambió el rumbo de las cosas. Era Iniesta. La voz al otro lado del teléfono era tranquila, casi tímida. "Javier", dijo. "Sé que todo lo que pasó ha removido muchas cosas. Quiero proponerte algo. Estoy organizando actividades en Albacete con niños y familias en situación difícil. Me gustaría que vinieras conmigo, que lo vieras con tus propios ojos". Javier se quedó mudo. La primera reacción fue pensar que no encajaba en ese mundo, que él no era nadie para caminar junto a Iniesta. Pero la sinceridad en la voz de aquel hombre lo desarmó. Finalmente, aceptó. El día del encuentro, Javier llegó nervioso al campo municipal de Albacete. El lugar estaba lleno de niños con petos de colores, corriendo detrás de un balón, riendo a carcajadas. Había voluntarios repartiendo botellas de agua, padres sentados en las gradas aplaudiendo. Y en el centro del campo, como uno más, estaba Iniesta, con zapatillas deportivas y una camiseta blanca sencilla, sonriendo mientras organizaba un ejercicio de pases. Cuando vio a Javier, se acercó con naturalidad, como si lo conociera de toda la vida. «Me alegra que hayas venido», dijo, dándole un apretón de manos. Javier se sintió extraño. Durante años había imaginado este tipo de encuentro como una batalla, como una oportunidad para ajustar cuentas. Y ahora, en cambio, se encontraba frente a un hombre que lo acogía con calma, invitándolo a compartir. Pasaron la mañana entre risas de niños y balones rodando. Iniesta se agachaba para atar los cordones de un pequeño, corregía con suavidad a otro que se frustraba, animaba a los tímidos a participar. Javier observaba todo en silencio, con un nudo en la garganta. Durante el descanso, se sentaron juntos en un banco de madera. Los niños comían fruta y bebían agua alrededor. «¿Sabes por qué hago esto?», preguntó Iniesta, mirando el campo. «Porque amas el fútbol», respondió Javier, con cautela. Iniesta negó con la cabeza. «No solo por eso. Lo hago porque sé que para muchos de estos niños, un gesto puede marcar la diferencia. Una palabra de aliento puede acompañarlos toda la vida. Y no quiero repetir errores. No quiero que nadie más se sienta como tú te sentiste aquella vez». El corazón de Javier se apretó. Era como si cada frase desmontara los últimos restos de rencor que quedaban en él. Con el paso de las semanas, Javier comenzó a involucrarse más en esas actividades. Al principio solo observaba, tímido, sintiéndose fuera de lugar, pero poco a poco empezó a hablar con los niños, a ayudar en los ejercicios, a entrenar desde la banca. Descubrió que tenía facilidad para conectar con los más inseguros, quizás porque él mismo había cargado con inseguridades durante años. Un día, mientras acompañaba a un grupo de chicos en una charla motivacional, uno de ellos levantó la mano y le preguntó:
¿Tú también tuviste un ídolo? Javier se quedó helado. Miró de reojo a Iniesta, que estaba sentado al fondo, y luego respondió con voz firme. Sí, y durante mucho tiempo pensé que me había fallado. Pero aprendí que a veces juzgamos sin conocer toda la historia. Lo importante no es si alguien nos decepcionó, sino qué hacemos con ese dolor. Podemos cargarlo como una cadena, o podemos transformarlo en algo que ayude a los demás. El niño asintió, sin entender del todo, pero sonriendo. Iniesta, al escuchar esas palabras, levantó ligeramente las cejas. Sabía que Javier había empezado a sanar. La relación entre ambos se fue transformando en algo inesperado. Iniesta no lo trataba como a un simple participante, sino como a un compañero. Lo invitaba a reuniones, le pedía opinión, lo animaba a contar su experiencia a otros jóvenes. Javier, que había pasado tantos años sintiéndose pequeño frente a la sombra de su ídolo, empezó a encontrar una nueva identidad, la de alguien capaz de acompañar, de guiar, de dar. Un momento clave ocurrió en una visita a un hospital infantil de Valencia. Iniesta y un grupo de voluntarios, entre ellos Javier, llevaron balones firmados y juegos para los niños ingresados. Una niña de 7 años, convaleciente tras una operación, se aferró a la mano de Javier y le dijo: «Gracias por venir. Pensé que nadie se acordaba de mí». Aquella frase lo atravesó como un relámpago. Vio en esa niña a su yo adolescente, esperando un gesto, una señal de que importaba. Y comprendió que ahora él tenía la oportunidad de dar lo que no había recibido. Al salir del hospital, no pudo contener las lágrimas. Iniesta lo abrazó sin decir palabra. No hacía falta. El tiempo siguió su curso. Lo que empezó como una herida expuesta en un auditorio se transformó en un vínculo humano profundo. Javier ya no hablaba de odio, ni de resentimiento. Hablaba de proyectos, de niños, de futuro. En una entrevista meses después, un periodista le preguntó a Iniesta por aquel incidente en Madrid. Iniesta sonrió y respondió: «A veces, las heridas nos unen más que los triunfos». Javier me recordó lo frágiles que son los sueños de los demás, y juntos hemos aprendido a cuidarlos. Javier, que estaba presente, bajó la mirada, con los ojos húmedos. Nunca habría imaginado que un día sería mencionado por Iniesta no como un crítico, sino como un compañero. La última escena ocurrió en un campo de césped verde, al atardecer. Un grupo de niños jugaba un partido amistoso. En la banda, Iniesta y Javier los observaban. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Javier, con voz suave. Iniesta sonrió, mirando a los niños correr. «De muchas cosas. Pero también creo que cada error nos da la oportunidad de ser mejores. Lo importante no es no fallar nunca, sino qué hacemos después». Javier asintió, con el corazón ligero. Durante años había vivido encadenado a un momento de dolor, y ahora, al fin, se sentía libre. Se quedó en silencio, contemplando el horizonte, y pensó que, en el fondo, Iniesta le había dado mucho más que una firma en una camiseta. Le había dado la oportunidad de transformar su resentimiento en esperanza, su herida en propósito. En ese instante entendió que, a veces, el verdadero regalo de un ídolo no está en lo que nos da, sino en lo que nos inspira a hacer con nuestro propio dolor. Y así, la historia se cerró. No como una crónica de odio, sino como un relato de redención. Un recordatorio de que el fútbol, como la vida, es un lugar donde caben las derrotas, pero también las segundas oportunidades.